114.226 son las personas que yacen en cunetas, osarios y fosas en España. Nuestro país es el segundo del mundo con más desaparecidos, solo por detrás de Camboya. Es solo una de las cifras que deja el franquismo, una de tantas que nos dejó la guerra y la posguerra. Es cuestión de horas que España viva un momento histórico. Francisco Franco saldrá del Valle de los Caídos, a donde llegó hace 44 años, para ir ahora al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde están enterradas su mujer y su hija. Miles de familiares esperan lo mismo con los restos de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, sacarlos de la cruz de 150 metros de altura y llevarlos a sus pueblos. En el valle se encuentran los restos de casi 34.000 personas, la mayoría contra su voluntad, porque fueron trasladados desde cunetas y fosas comunes por orden del régimen. En esta semana crucial para la memoria, de justicia para muchos, de reapertura de heridas para otros, vamos a hablar con dos personas que saben bien lo que es luchar por dignificar la sepultura de miles de víctimas del franquismo. Les damos ya los buenos días porque están con nosotros en plató. Son Enrique Gómez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Muy buenos días. Buenos días. Y Julián Casanova, catedrático en Historia Contemporánea. Buenos días. Hola, buenos días. Julián, ¿es histórico lo que vamos a vivir esta semana con la exhumación de Franco? Absolutamente. Franco y Salazar en Portugal son los dos únicos dictadores que están ya antes, en la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, y son los únicos que se mantienen hasta los años 70. Así que en Europa Occidental, porque hay que situar siempre dónde estamos, en Europa Occidental, que desde el 45, después de la derrota de los nazismos, fascismos, desde el 45 son los únicos dictadores, en Europa Occidental, que haya un mausoleo con una persona, dictador durante 40 años, enterrado allí, es una gran anomalía histórica, tanto espacial como temporal. Así que sí, yo no suelo decir nunca histórico a nada, pero es evidente que es una cosa muy relevante y así se ve en el mundo internacional, ¿no? Y que la fecha de hoy además va a quedar en los libros de historia, de la historia reciente de España. Es histórico también para las miles de víctimas, para los miles de familiares de las víctimas que todavía están esperando que les den los restos de sus familiares, saber dónde están, que se los den y que los puedan enterrar donde ellos quieren. Para nosotros yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí que es cierto que también no solamente supone acabar con una anomalía democrática, sino que también es acabar con un agravio democrático, que el que produjo todos esos miles de muertos que siguen estando por ahí desaparecidos tuviera un monumento del patrimonio nacional de esa relevancia, nos parece indigno de un país que lleva 40 años ya en democracia. Y quizá se deba a que en nuestro país, por no haberse producido nunca una ruptura, porque fue imposible en su momento, se fue retrasando, se fue dejando atrás, y ese franquismo sociológico que anida en muchas partes de la sociedad, incluida en algún partido de izquierda moderada, que te lo encuentras en muchas ocasiones cuando estás pagándote por ahí para hacer cosas por la memoria histórica, te encuentras con resistencias que serían difíciles de comprender y que si no vienen por esos 40 años de educación, de machaque y de ese comienzo que hubo tan terrorífico, de terror, ese terror aún perdura de una u otra forma hasta nuestros días. Por supuesto que es un momento histórico, ahí me cuesta menos decirlo que a Julián, porque Julián tiene que andar con más cuidado con lo que considera histórico, ¿no? Pero sí que es un momento también de desagravio importante. Un momento de desagravio, un momento histórico. El programa Objetivo de esta casa va a emitir esta noche un reportaje sobre la exhumación de Franco y también de las historias de muchos aragoneses que están allí en el Valle de los Caídos. Entre otras entrevistas también veremos la del presidente de la Fundación Francisco Franco, la fundación creada para recordar al dictador. Esto es lo que les ha contado a los compañeros de Objetivo sobre la posibilidad de identificar los restos de las casi 34.000 personas que hay allí, sobre la ley de memoria histórica y sobre la sentencia que ha posibilitado sacar al caudillo del Valle de los Caídos. Que le niega a los nietos todo tipo de derecho sobre lo que llaman un bien de titularidad pública. Yo es la primera vez en mi vida que oigo hablar de un cadáver como bien de titularidad pública. Y a ver quién hace el ADN de 33.842 restos que hay ahí, todo mezclado. Imposible. Mira, yo de verdad les voy a decir una cosa. A mí me repugna ver a Largo Caballero y en Indalecio Prieto. Y por ahí están, ¿vale? Están listos. ¿Por qué quitan ustedes a Franco? ¿Por qué quitan ustedes al general Varela o al general Dávila? Déjenlos que convivan los dos.
¿O qué pasa porque convivan los dos? Es nuestra historia, para bien y para mal. Esto último lo decía al respecto de los nombres de calles, que seguida abordaremos. Decía que hay calles que se mantienen en un sentido y no en el otro, que se eliminan. Pero antes de abordar ese asunto de las calles y de la ley de memoria histórica, que obliga a ser retiradas por parte de nombres del franquismo, esto que estamos viviendo, esta exhumación de Franco, ¿puede ser el inicio de un camino nuevo? Yo creo que como ha habido tanta confusión en torno a esto, por eso la gente no sabe realmente por qué ahí hay 34.000 personas, a lo mejor convendría aclarar, no sé cómo se va de tiempo. Nuevo, hombre, esto es la primera vez que un gobierno democrático se mete, introduce una gestión pública desde la democracia de un pasado traumático. Lo que ha tenido que hacer en toda Europa. No somos excepcionales en nada. Todos los países de Europa sufrieron guerras civiles, 2 guerras mundiales, revoluciones contra revoluciones, con lo cual el problema era que aquí no había una gestión pública del pasado. ¿Qué es una gestión pública del pasado? Pues 3 cosas fundamentalmente. Abordar con conocimiento el pasado para llevarlo a los centros de educación. Ese es un tema clave, que en Alemania se lo plantearon desde el principio, pero en otros países también. Segundo lugar, saber qué se hace con los lugares de memoria. Los lugares de memoria son para conservar y explicar, pero por supuesto los lugares de memoria no pueden tener elogios o apologías de la violencia. Y hay un tercer tema muy importante. La historia cambia conforme la sociedad evoluciona, pero el pasado está allí escrito por historiadores, puede ser revisado a la luz de nuevas investigaciones, pero nunca puede ser revisado a la luz de las coyunturas políticas. Ese es el problema que tenemos en España, que la gente, cuando le dicen vamos a sacar a Franco, confunde lo que es un mausoleo construido en 20 años en la posguerra para gloria solo de los mártires de la cruzada, con Franco allí, con que se quite o no una calle. Es que estamos hablando de planos diferentes, pero esta ceremonia de la confusión en España existe totalmente. Es como si alguien le dijera hoy que Auschwitz no tiene que existir y la otra persona le dijera y los que mataron a los comunistas, que estamos hablando de cosas diferentes. Usted va al Gulag, vamos al Gulag, va a Auschwitz, vamos a Auschwitz, pero no mezcle absolutamente todo solo para demostrar que en el pasado ya desde inmediato había 2, 3 o 4 Españas. Creo que este es el problema, que hay un desprecio al conocimiento y que durante muchísimos años la propaganda y la política se han impuesto sobre el conocimiento. Y un país que en el siglo XXI no quiere conocer la historia, pues tiene algún problema, lo cual no quiere decir que tenga que ser obligatorio, sencillamente para que la gente no diga tonterías, ¿no? O los medios de comunicación respeten también un poco lo que es el debate, ¿no? Por eso, ciñéndonos a lo que es el Valle de los Caídos, pregunto si puede ser un camino nuevo el que se inicie con la exhumación de los restos de Franco para abordar ese tema, porque ha estado allí, efectivamente, como comentaba Julián, durante muchos años. Ningún gobierno ha abordado este tema. Ahora puede abordarse también, sobre todo por los restos de todas las víctimas que hay allí enterradas, también aragoneses, los hermanos La Peña, también los 12 de Ateca. Hay muchos aragoneses también allí enterrados. Bastantes. A ver, yo lo que pienso es que esto es un poco la punta del iceberg. Es una evidente posición diferente a la que ha habido previamente, pero tenemos que ver si simplemente es una cuestión de propaganda política o si realmente hay una intencionalidad detrás de abordar esos problemas traumáticos para la sociedad que han sido el silencio de la democracia sobre esos 40 años de dictadura. Para nosotros, lo primero que se tendría que haber hecho, en cuanto hubiera habido condiciones objetivas en la democracia, es haber hecho algo que no se ha hecho nunca, aunque parezca increíble, que es una condena del franquismo en sede parlamentaria por parte de nuestros representantes políticos. Eso parece una tontería, pero es muy importante, porque eso tiene una serie de consecuencias de tipo legal y de tipo social muy importantes. Y después haber hecho una comisión de la verdad, como se ha hecho en tantos países, que nos llenamos la boca de decirles cómo les hemos explicado cómo se transita hacia una democracia de una manera tan pausada y tan maravillosa como fue la transición, ¿no? Entonces, que ni fue tan pausada ni fue tan maravillosa, es otro tema que habría que estudiar, pero ciertamente sí que cuando se han dado esas condiciones, que sí que se han dado después, se debiera haber hecho esa comisión de la verdad. ¿Por qué se hubiera sentado las bases del estudio de qué es lo que había que hacer en este país para ponernos de acuerdo sobre nuestro pasado más cercano y cómo había que, de alguna manera, resarcir a las víctimas que todavía quedan ahí
que no consideran que se hayan cerrado sus heridas para nada y que, sin embargo, en este país, pues como tenemos la derecha que tenemos, que es heredera directa del franquismo, pues no solamente no reniega de él, sino que su forma de reivindicarlo es ganar adeptos dentro de ese franquismo sociológico que hay en esta sociedad todavía, porque no se ha luchado contra ese franquismo sociológico. Y luchar contra ese franquismo sociológico es una cosa que también hace mucha falta. Hay que desenterrar a todas las personas que se pueda, y a Franco hay que sacarlo de ese mausoleo. Y por supuesto hay que intentar que todas esas personas que fueron llevadas allí contra su voluntad también puedan ser recuperadas. Pero también es muy importante que se haga una labor pedagógica en este país que no se ha abordado nunca, que siempre se la ha atacado por todas partes cada vez que se ha querido hacer, y que a nosotros nos parece fundamental para que esta sociedad realmente pueda hacer las paces consigo misma. Pero es verdad lo que usted planteaba, qué hacer ahora, ¿no? Este es un tema fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay líneas claras en toda Europa. Los lugares de la memoria como este hay que conservarlos y explicarlos. Pero ahí tienen un problema porque hay restos de muchísimas víctimas que fueron llevados contra la fuerza de sus familiares, de la voluntad de sus familiares. Ese es un tema fundamental. Y después, ¿qué hacer con el Valle de los Caídos, ¿no? Así que me parece que el tema es de fondo, el tema es de legado, y la democracia lo tiene que abordar. Y en vez de escuchar los gritos y los ruidos, lo que tienen que hacer los gobiernos es un plan clarísimo, con conocimiento y decisión, y un proyecto que en el plazo intermedio deje ya de hacer ruido, porque hay realmente una idea clara. Entre los restos que se encuentran en el Valle de los Caídos, lo decíamos, están los de los hermanos La Peña de Calatayud. Vamos a hablar en directo en este momento con Miguel Ángel Capapé, que es pareja de una de las nietas de uno de los hermanos La Peña y uno de los portavoces de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. La de Franco, estamos contando, va a ser una realidad esta semana, pero ustedes llevan años esperando la exhumación de los hermanos La Peña. Sigue paralizada porque Patrimonio Nacional les ha pedido ahora más aclaraciones técnicas, literal. ¿Han recibido alguna notificación más? ¿Aún están a la espera? Sí, estamos a la espera todavía porque del último informe que pidieron, pues nos comunicaron que ya estaba hecho pues hace unos 3-4 meses, pero que todavía no nos han entregado dicho informe. Nos dijeron que era positivo, que no había riesgo de que se hundiera si entrábamos a sacar las cajas, pero el informe físico no lo tenemos todavía. ¿Y a qué achacan ustedes? ¿Por qué creen que se está produciendo esta demora? Pues yo creo que es falta de interés, porque después de 3 años y medio de la sentencia firme, que se pidieron unos informes, que ya se realizaron los informes, y una vez que estaban hechos volvieron a pedir otro informe más, y es que cada informe es 1 año y pico lo que les cuesta. Entonces no entendemos, pues creemos que es falta de voluntad y de ganas de querer resolverlo. Otra cosa no se explica. ¿Y creen que el paso que se va a dar sacando a Franco del Valle de los Caídos puede acelerar de alguna manera el proceso que ustedes están viviendo? Lo de sacar a Franco, no, más que, no sé, nos da miedo, porque han hecho algunos comentarios como que una vez que este fuera el dictador, pues ya estaban allí los restos como muy tranquilos y muy bien, ¿no? Porque como es un cementerio, pues el problema parece que lo achacan a que esté Franco allí. Y nos tenemos ese miedo, ¿no? De que una vez que lo saquen nos digan pues que ya está resuelto el problema y que se quedan allí. Y la verdad, a nosotros que saquen a Franco o no, nos da igual. Primero porque lo sacan de un sitio público para llevarlo a otro, con lo cual trasladan el problema del Valle al cementerio donde lo van a llevar. No resuelven el problema, lo cambian de sitio. Y luego nosotros lo que queremos es que saquen a los nuestros familiares, y a todos que se puedan identificar. Usted está ahora mismo, lo estamos viendo en el cementerio de las Mártires de Huesca, donde se está llevando a cabo la exhumación de una fosa. ¿Quiénes se encuentran allí? Porque esta labor la siguen realizando familiares y asociaciones como la suya, la de ayudar a los familiares que quieren desenterrar los restos de sus familiares. Sí, bueno, estamos en el cementerio de las Mártires de Huesca,
Estamos sacando a vecinos de Angüés. El año pasado sacamos ya 5. Este mes de julio sacamos a 12 vecinos más. Y ahora con el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca estamos sacando a los 9 que faltan. Y esperamos completar, recuperar a todos los vecinos de Angüés y al año que viene poderlos enterrar aquí con un homenaje, una placa donde pongan sus nombres y un poco la circunstancia en que fueron asesinados. Aragón aprobó el año pasado una ley de memoria democrática y una de las medidas era crear un banco de ADN de personas para identificar los cuerpos recuperados en las exhumaciones. ¿Se está trabajando ya en este banco genético? ¿Les han trasladado a ustedes algún plazo por parte del Gobierno de Aragón? No, ninguno. Ni sobre el banco de ADN ni sobre nada. O sea, es una ley que se aprobó, pero a efectos es inexistente. No tenemos, no hay nada, no se ha hecho nada. No, ni banco de ADN, ni se han solucionado el problema de las subvenciones para poder trabajar, ni nada. O sea, es que no ha habido nada, ni contactos tampoco con la administración. No se ha reunido nadie con nosotros. No sabemos quién lleva ahora el tema de memoria histórica. No sabemos nada. Pues Miguel Ángel Capapé, gracias por atendernos en directo y muy buenos días. Gracias. Vale, gracias. Muy bien. Adiós. Esa es la tarea que ahora tienen muchas asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, es ayudar a los familiares, porque al final es una cosa prácticamente particular, por lo menos hasta que se ponga en marcha, hasta que se implementa esa ley de memoria democrática que en Aragón se aprobó el año pasado. Nosotros siempre hemos dicho que la tarea de averiguar los lugares donde están esas personas asesinadas y la recuperación de las mismas no debería llevarse a cabo por parte de los familiares ni de las asociaciones, debería llevarse a cabo por parte del Estado. En cualquier caso, a petición. Tampoco estamos diciendo que se meta la pala en el Pirineo y se levante en Tarifa, pero sí que por lo menos todas aquellas que estén localizadas, que sean dignificadas, y que todas aquellas que los familiares pidan que se desentierren, que lo haga el propio Estado. O sea, no hace falta que lo hagamos nosotros. Para nosotros es una anomalía tener que hacerlo nosotros. Y hemos tenido que pasar por una serie de vicisitudes, de unas exigencias que resultaban realmente muy difíciles para asociaciones de ciudadanos normales el poder cumplirlas, ¿no? Entonces sí que hay que estar vigilantes, porque la ley que tenemos en Aragón es una de las leyes más progresistas, es una de las leyes más avanzadas. Eso suele pasar casi siempre cuando hay cierta voluntad política y es la última ley que se aprueba, que es el caso, pero estamos a la fecha que estamos y con presupuestos prorrogados. Los presupuestos prorrogados del año pasado quiere decir que este año, los 200 millones que había para todas las cuestiones de memoria histórica, deberían haber salido ya a la luz pública para que se pudieran trabajar con ellos en las diferentes actividades que luego se aprueban por parte del Gobierno de Aragón. Pero hasta la fecha no ha sucedido nada de esto y además, pues bueno, esta ley, como bien dice Miguel Ángel, es una ley que está muy bien, es una ley que evidentemente muchos de los aspectos que contempla puedes utilizarlos para hacer frente a la justicia, es decir, que no es inoperante, pero sí que es una ley que para su desarrollo tenía, por ejemplo, previsto también tener un órgano para su desarrollo, en el que también contaban con las asociaciones memorialistas y no sabemos absolutamente nada al respecto. Entendemos que están poniéndose en marcha, que les cuesta mucho ponerse en marcha muchas veces a los diferentes departamentos, pero bueno, estamos ahí esperando que se solicite nuestra colaboración para poder llevar adelante algo que ha sido un proyecto realmente que ha ilusionado mucho y que da mucha esperanza. Para llevar a cabo, porque más o menos se calcula que hay unas 600 fosas en Aragón con 10.000 aragoneses enterrados. Entre esta ley, la ley de Aragón, y la ley de 2007, la ley estatal, puede que se vaya acelerando un poco cuando ya todas estas legislaciones se vayan poniendo en marcha. Sí, hay que diferenciar entre las personas que están enterradas, aunque no pasaran juicios, fueran asesinadas y hay registro, la gente que está en el cementerio de Torrero, ¿no?, que están en una fosa, pero sabemos los nombres, apellidos, y mucha gente que en los primeros momentos, en lo que yo denominé hace tiempo terror caliente, en el verano,
y otoño de 1936 aparecieron asesinados, fueron enterrados o mal enterrados, sin registro, sin garantías procesales, y son las que se están buscando. Yo siempre lo he dicho. Por eso es tan difícil todo, ¿no? Claro, por eso claro, es tan difícil pero eso es normal. Cifras, identificarlos, Claro, y eso es normal. La ardua función y el arduo trabajo de las familias. Exactamente, eso es normal en las posguerras de muchísimos sitios. Lo que no es normal es la falta de voluntad posterior, pero eso es bastante normal. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? Primero una investigación profunda, ¿no? Y ahí tiene que haber voluntad por parte de los poderes políticos de que eso no lo pueden hacer las familias, sino que tiene que haber desde el poder una coordinación para todo eso. Y yo siempre lo he comentado, podemos debatir sobre si Franco fue fascista o no, podemos debatir sobre historiografía, podemos debatir sobre el pasado, tenemos muchas visiones e interpretaciones aquí en Alemania, en Hungría o en la Unión Soviética antigua, pero lo que no se puede debatir es sacar a personas que están en cunetas, que sus familias los buscan, que quieren enterrarlos dignamente, y que durante 40 años hubo una memoria abrumadora de los vencedores sobre los vencidos. Pero esto, como no se hace nunca, la gente siempre está planteando que lo que hay es vuelta al pasado, un renacimiento del pasado. No, el problema es que no se soluciona, y mientras no se solucione, los pasados vuelven. Aquí, en Alemania, en Argentina o en Sudáfrica. No somos excepcionales. El pasado que no se quiere ir lo tienen que solucionar las sociedades democráticas, no los restos del pasado que no hablan. Y además, otra de las patas de este asunto, aparte de la historia y de sacar a esas víctimas de las fosas comunes, son los vestigios franquistas que continúan a día de hoy en muchas localidades españolas. En Aragón nos hemos querido fijar en Zaragoza, donde Elena Fortes quedan algunos vestigios, como por ejemplo el de la Plaza Santa Cruz, donde tú te encuentras. Precisamente en esta Plaza Santa Cruz donde nos encontramos existe uno de esos vestigios. En la base de la cruz hay una placa que pide una oración por los mártires de la guerra. Una simbología que también se encuentra en el yugo y las flechas que permanece en muchas viviendas construidas durante la dictadura o en calles dedicadas a cargos públicos y eclesiásticos. La pasada legislatura, Zaragoza en Común aprobó el cambio de nombre de 8 de esas calles. El equipo de gobierno actual ha retirado esa modificación porque dice carece de informes técnico-históricos. Además, añade que según la Ley de Memoria Histórica aragonesa, tiene que nombrarse una comisión para hacerlo. Aseguran que ya se ha iniciado el expediente para que se forme. Gracias, Elena. En ese punto nos dice el actual equipo de gobierno que está en esa creación de la comisión para ver exactamente cómo hacer ese cambio en las calles. Y aquí abordamos el tema de las calles que antes mencionaba Julián, que es otro de los asuntos, otra de las patas del tema del franquismo que nos queda pendientes a día de hoy. Claro, es que hay tres planos de la memoria histórica, ¿no? Lo que hemos hablado, grandes lugares de la memoria, lo que son los lugares de la memoria que hay que seguir explicando, manteniendo explicados, no resignificarlos, explicarlos. Es lo que le pasa a uno cuando va a Viena, a Budapest o a Berlín. Ahí están y hay que explicarlos. Y hay un tema que son las calles, que en realidad son decisiones políticas en un momento de elogio de la violencia. Y eso es un tema ya antiguo. O sea, yo ya tengo la impresión de que este tema lo he vivido con un alcalde, con otro, he ido a un lado, a otro, se han ido quitando las calles, y Zaragoza es una ciudad que tiene bastantes avances hechos en todo esto, pero el problema que ahora queden unas calles no es un problema nuestro, no es un problema del pasado, es un problema que alguien no quiso cumplir con una ley y alguien antes no quiso tener la voluntad. Así que no confundamos que haya ruido con que lo que los generen son los que quieren la memoria histórica. No, no, los que generan el ruido son los que nunca toman decisiones políticas desde la democracia que hay que tomar. Pero dentro de 4 años me va a volver a usted a preguntar lo mismo. Y antes incluso, porque además es que en agosto de 2020 se cumple el plazo para eliminar todas estas calles, todos estos nombres del franquismo, porque si no ya se enfrentarán a multas todas las instituciones que no lo hayan acometido. El problema fundamental, esto no puede depender de la arbitrariedad del regente de turno o que el regente de turno diga lo que quiera. Este es un tema de educación, de conocimiento. Si ustedes quieren hacer caso, hacen caso. Si no, pues vamos a seguir igual. Pero insisto, es que la gente cree que en España somos diferentes porque tenemos un pasado traumático muy diferente. No, no. El pasado nuestro es menos traumático que el de otros muchos países. El problema nuestro es que las democracias nunca abordaron ese gran problema. Y por cierto,
sin archivos no hay historia. Si esto tampoco se va a los archivos, se trata por todos los medios de respetar los documentos, que están haciendo una labor importantísima, pero hay administraciones que no tienen ningún interés. Así que no estamos hablando solo de el pasado, de las partes más simbólicas del pasado. Estamos hablando de que esto tiene que quedar para las generaciones futuras como un legado de un pasado que fue muy violento y se superó gracias a una sociedad civil democrática local. Nos quedamos sin tiempo, pero no quería acabar esta entrevista sin preguntarle. ¿Usted ha trabajado de asesor para Alejandro Amenábar en la película Mientras dure la guerra? ¿Qué tal el resultado? ¿Qué tal ha sido trabajar en esa película histórica? Lo están viendo todos los espectadores, entonces yo creo que es muy interesante. Amenábar ha hecho una gran obra y creo que además, sobre todo, la vamos a llevar a los colegios, al centro de educación, porque la historia hay que abordarla con libertad y en color, como la televisión que tienen ustedes aquí. Gracias, Julián Casanova, por acompañarnos hoy, también Enrique Gómez. Gracias por estar hoy con nosotros.